¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a nuestro programa de tertulias. Hoy hablamos de educación. Ya saben que los jóvenes son el presente y el futuro de nuestro país. Saludamos ya a nuestros invitados. Juan José García Escribano, codirector del CEMOP. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. También tenemos con nosotros a César Gironella, asesor de comunicación. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estáis? Y también nos acompaña María José Ruiz, candidata de Vox a la Asamblea Regional. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Laura. No vienes sola, ¿no? No, hoy vengo acompañada. ¿Es niño o niña? Un niño. Bueno, pues felicidades. Gracias. Y también tendría que estar con nosotros Víctor Martínez Carrasco, del Partido Popular, que por motivos de agenda pues no nos puede acompañar. En fin, antes de abordar el tema de la educación, ya que tenemos con nosotros a Juan José García Escribano del CEMOS, vamos a preguntarle por esa encuesta que han publicado. Este barómetro dice que el Partido Popular ganaría las elecciones, ¿no? Sí, esta cuenta preelectoral que publicamos ayer efectivamente dice que el Partido Popular va a ser la primera fuerza política en la región de Murcia. Pero no obtendrá, en principio, si la encuesta se reproduce el próximo domingo, no obtendrá la mayoría absoluta. Todas las encuestas hasta ahora que venimos haciendo, y venimos haciendo ya muchas desde hace mucho tiempo, en los últimos tiempos están señalando la tendencia de que el Partido Popular va en primera posición, pero que no alcanza la mayoría absoluta. Estaría en un entorno de 20, 21 escaños, 19, 20, 21, serían los escaños que obtendría el Partido Popular. En segundo lugar, el Partido Socialista, que perdería escaños con respecto a las elecciones de 2019. En 2019 fue la primera fuerza política y obtuvo 17 escaños. Y en estas elecciones se prevén que obtenga entre 14 y 15 escaños. La tercera fuerza política sería Vox, que en las anteriores elecciones era la cuarta fuerza política, ahora pasaría a ser la tercera, y que duplicaría o estaría cercano a duplicar los escaños que tuvo en las anteriores elecciones. En las anteriores elecciones tuvo 4 escaños y en estas elecciones prevemos que pueda tener entre 7 y 8 escaños. La siguiente fuerza política sería Unidas Podemos, que quedaría exactamente igual que está en la actualidad. Actualmente tiene 2 escaños, mantendría esos 2 escaños. Y la sorpresa con respecto a los anteriores barómetros que veníamos haciendo, los de primavera, el de invierno, el de otoño del año pasado, la sorpresa es que por primera vez el Movimiento Ciudadano Regional está con posibilidades de entrar. No lo tenemos seguro y por eso le hemos dado una horquilla de 0 o 1 escaño. Pero está con posibilidades de entrar porque podría, con el error muestral que tiene la encuesta, podría alcanzar el 3%, y si alcanza el 3% entraría en la Asamblea Regional. Eso no ocurría en ninguna de las anteriores encuestas que habíamos hecho en los barómetros anteriores, y en esta encuesta que terminamos de publicar ayer y que terminamos la semana pasada de hacer el trabajo de campo, sí que aparece con posibilidades de entrar. No lo podemos asegurar, pero tiene la posibilidad de entrar. Esa sería la novedad respecto del barómetro de primavera o del barómetro de invierno o el del año pasado. ¿Muchos indecisos? Sí, vamos a ver, hay aproximadamente de los que dicen que van a votar. O sea, y nosotros primero preguntamos si tienen la seguridad de que van a votar. Las que tienen la seguridad de que van a votar, o tienen muy probablemente la seguridad de que van a votar, de eso, aproximadamente un 30% todavía no saben lo que van a votar. Entonces, ahora bien, también de ese 30% a esos les preguntamos entre qué están dudando. Claro. Y entonces esos 30% están dudando fundamentalmente entre PP y Vox. La duda está ahí. Entre PP y PSOE, en menor medida, también hay dudas, y entre Unidas Podemos y PSOE, que también hay algunas dudas. Esas son las dudas que se están produciendo. Por tanto, ahora mismo el partido mejor sin todo sería el PP, porque está de frontera con Vox y de frontera con el PSOE, y por tanto podría coger de los dos espacios. Pero no sabemos exactamente cómo se va a decantar, depende de los últimos días. También es verdad que en las últimas encuestas que hacemos siempre la gente nos dice que decide a muy última hora eso de indecisos. Por tanto, eso no lo hemos podido medir, porque nuestro trabajo de campo terminó el día 17. Y ahora queda el resto de campaña, quedan estos 3 días de campaña, y mucha gente va a decidir el último día. Entonces, eso no está medido, y esa es un poco la duda que tenemos. Lo que pasa es que están dudando entre esos partidos, no están dudando entre otros partidos diferentes. Por tanto, ahí sí que hay una cierta seguridad de que se va a mover en ese espacio político, se mueven los votos. Esa es la realidad. Ahora mismo todavía hay gente que no ha decidido su voto en estos momentos y que lo decidirá o bien hoy, mañana, o bien el propio día de las elecciones. José, ¿qué le decimos a todos esos indecisos? Le decimos que no tengan miedo, que vayan a las urnas sin miedo,
Desde Vox lo que queremos es darle un cambio a las políticas que tenemos. Sobre todo, como ha dicho Juan José, que tenemos un grupo importante de jóvenes que están indecisos, pero que quieren votar a Vox porque ven el futuro de su, bueno, más cercano, lo ven ahora mismo muy oscuro. Nosotros les estamos ofreciendo mucha posibilidad de no solamente quedarse en la región de Murcia, sino quedarse en España y poder tener pues un futuro económico y un bienestar psicológico, económico y social bueno. Les animo a que vayan a las urnas sin miedo a votar, que voten los principios que están defendiendo. César, ¿tú ya sabes a quién vas a votar? Yo no soy de los indecisos, lo que me llama la atención, no por sorpresa, sino porque Ciudadanos no aparece ni para decir que no aparece en ese baremo que has expuesto, ¿no? Quizá se ha arrogado lo que podría llamarse el voto inútil, que el voto útil, que todo el mundo se pelea por él o lo esgrime. Inútil porque aunque hay quien pueda querer votar un partido, reconoce que va a tener poco que aportar y por eso prefiere votar a alguien que pueda hacer algo más, ¿no? Pero en fin, es curioso que un partido desaparezca de esa manera, aunque no es el único ejemplo que hemos visto en España en los últimos años, ¿no? Efectivamente, tenemos ejemplos. UCD, también un partido de centro, sí. También desapareció de la noche a la mañana. Y Ciudadanos, pues, era de alguna manera un partido que tenía muchas expectativas, que tenía mucho espacio político que jugar, y sin embargo yo creo que se desaprovechó todas las oportunidades que tenía. Fundamentalmente, su líder contribuyó a que subiera y su líder lo hundió. Yo totalmente de acuerdo con esa apreciación. Primera fue uno de los principales causantes de que Ciudadanos esté en la situación en la que está. Es correcto. Bueno, veremos a ver qué pasa el próximo 28 de mayo. Nos metemos de lleno ya en el tema de educación. Vamos con el siguiente titular. Murcia lidera la tasa de abandono escolar en España. ¿A qué creéis que se debe esto? ¿La pandemia ha tenido algo que ver, María José? Lo primero que tenemos que distinguir bien son los términos, lo que es un abandono escolar temprano o lo que es un absentismo escolar. Hablando de términos totalmente diferentes y que la gente los tiene mezclados, ¿vale? El tema del absentismo escolar se da pues a lo largo de toda la etapa educativa y está muy ligada a etnias, a la musulmana, y a ciertos barrios, ¿vale? Porque, bueno, pues saben que si un trapicheo de drogas lo puede llevar un niño de 14 años, pues va a estar impune, ¿no? Entonces prefieren captar a un niño de 14 años y que... El tema del abandono escolar temprano, estamos hablando ya de otro término, hablamos de cuando no se siguen como unos estudios, ¿no? Entre los 18 y los 24 años. ¿Hay un perfil concreto? Sí. Sobre todo aquellos niños que a lo largo de la primaria tienen un fracaso escolar, que debuta ese fracaso escolar en la ESO y al final no terminan de titular, ¿no? en esa enseñanza secundaria. Por tanto, no llegan a terminar unos estudios. Pero sí que es cierto que nos tendremos que plantear ciertas cosas, es decir, un chico con 23 años que a lo mejor aprende un oficio, como puede ser electricista, fontanero, ¿por qué se le dice que esta persona ha hecho un abandono temprano, un abandono escolar temprano? Lo tenemos como muy relacionado a algo negativo. Un chico de 23 años que tiene a lo mejor un trabajo y un trabajo remunerado y que esté bien, ¿por qué lo metemos ahí? La región de Murcia, al final, el absentismo, no hay unos datos claros porque el absentismo controla cada ayuntamiento. Entonces, no hay unos datos directos de toda la región. Sí que tenemos más datos del abandono, que sí que estamos en la cola de España, en la cola de, según PISA y estudios, pues en la cola también de Europa. César, ¿por qué crees que se produce mientras te escuchaba hablar, estaba repasando, no soy experto, no puedo aportar cifras, pero yo
deduzco que las cosas que apuntas, por ahí van los tiros, por esas razones no hay abandono escolar, pero me sorprende que si eso es así, de la mano de esas circunstancias, tendría que ocurrir que la región de Murcia a la vez fuera líder en delincuencia, en inmigración, para que como consecuencia de que lo que tú dices sea cierto, esa sea la razón. Como no lo es, no digo que vayamos mal servidos, pero no lo es líder, entiendo que aquí no están pasando cosas como que haya malas comunicaciones, malas no, las peores de España, como para que no lleguen a la escuela, como para que haya muchas distancias, como para que ese sea un problema, como para que haya más delincuencia, más droga. Tenemos de todo eso, pero no sé, me chirría que no destacando en eso, sin embargo, si esas son las razones, ¿por qué hay abandono escolar o absentismo? Bueno, no lo sé. No, Habrá más razones, no destacando, evidentemente. no, ahora mismo sí que podemos decir que estamos a la cabeza de una inmigración. A la cabeza es ser líderes, ¿eh? La cabeza. Pues casi, Yo no lo la sé, yo región no de lo Murcia se está desconozco, ¿eh? convirtiendo al final en la entrada de mucha inmigración y además de mucha inmigración ilegal. Más que Canarias, por ejemplo, más que Andalucía, es que es muy grande, habrá zonas de más y zonas de menos, evidentemente. Pero Mira, a nivel de fracaso escolar y de competitividad del alumnado, no estamos a la misma par que Canarias. bueno, es que ser los penúltimos tampoco está nada mal, ¿eh? O sea que, Estamos a la par que Canarias, o sea, tenemos que ver qué está pasando. Hay un índice que además también lo mide PISA, que es el índice socioeconómico y cultural, seguro que José también lo conoce. Está muy relacionado con el nivel sociocultural que tienen los padres. Es decir, ¿se puede achacar todo la situación que están viviendo nuestros alumnos a ese índice? En parte sí, pero no todo. ya Hay sí, muchas sí cosas que son... que hay que analizar. Sí, acabas de decir la incultura de los padres, o el bajo nivel cultural. Eso sí que bajo sería... nivel de estudios. De estudios, sí. El bajo nivel ocupacional, que cada vez vamos a menos. Ujú. ¿Vale? Eso sí que son datos que tenemos que utilizar y que los tenemos, y nos están dando y que nos están volcando para que actuemos de alguna forma u otra. Vamos a preguntarle a Juan José, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es efectivamente es decir que la comunidad autónoma de la región de Murcia, la que encabeza este año, el año 2022, los últimos datos son de 2022, es la que encabeza el ranking de abandono escolar temprano en nuestro país. Por lo tanto, somos en algo malo los primeros. Dicho esto, en el conjunto de España hay abandono escolar temprano por encima de la media de la Unión Europea. En nuestro país tampoco podemos, en el conjunto del país, decir que estamos muy bien. Nuestra tasa de abandono escolar temprano en el año 2022 en la región de Murcia estaba en el 18,7%, en el conjunto de España estaba en el 13,9%, es decir, sí que hay diferencia, Bastante, sí. pero el 13,9% es casi el doble de la media de la Unión Europea. Por tanto, estamos muy lejos también de lo que ocurre en otros países. Creo que es un tema que nos debe de preocupar a todos porque hay que analizar y diagnosticar bien de dónde viene ese abandono escolar temprano. Creo que en la región de Murcia tiene que ver mucho con el sistema productivo. El sistema productivo de nuestra región hace que buena parte de los asalariados de esta región estén cobrando salarios bastante bajos. En eso también somos de los que estamos en el ranking por arriba, es decir, tenemos los salarios más bajos de España o casi los salarios más bajos de España están en nuestra región. De hecho, los datos que hace no mucho aportaba respecto de la encuesta de calidad de vida y el APN, la asociación de esos datos dicen que en nuestra región aproximadamente 1 de cada 3 personas está en riesgo de pobreza. No es mucho. 1 de cada 3 personas, aproximadamente un 33%, estaba en un 33%, en algún momento el 34% de la población de la región de Murcia en riesgo de pobreza y casi un 14% en riesgo de pobreza severa. Es decir, casi la pobreza de tener que pedir en la calle. En ese sentido, ¿eso qué lleva? Lleva fundamentalmente a que los hijos de esas familias que tienen riesgo de pobreza, evidentemente están viviendo una realidad que no es una realidad que facilite el estudio, ni muchísimo menos. El informe PISA, como decía María José anteriormente, efectivamente liga en buena medida la relación entre éxito o fracaso escolar a los padres. Cuando hay padres universitarios con un nivel económico, socioeconómico medio alto, eso normalmente triunfan los hijos.
en la escuela y no hay abandono. Cuando hay padres que tienen un nivel socioeconómico muy bajo, pues aparece el fracaso escolar, aparece el abandono escolar temprano. Por tanto, yo creo que tenemos que, de alguna manera, analizar ese sistema productivo, intentar que ese sistema productivo dé mejor rendimiento y dé más bienestar, se pueda distribuir más riqueza, porque si no se distribuye más riqueza, pues difícilmente podremos conseguir. Eso significa cambiar el modelo productivo en alguna medida y planificar un modelo productivo diferente. Aquí no se ha hecho muchas veces, y es una de las cosas que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no ha hecho un proyecto de región. Ninguno de los partidos tiene claramente un proyecto de región. No sabemos lo que queremos dentro de 5 años, dentro de 10 años, no el día siguiente, porque eso es regate corto y eso no sirve para nada, sino planificar realmente a medio plazo lo que queremos que sea esta región. Aquí hablamos de esta región. María José y Vox está continuamente hablando de la agricultura. A mí la agricultura me parece un sector importante en estos momentos, pero no quisiera que mi región se dedicara a la agricultura. Ojalá fuéramos una región que se dedica a la alta tecnología. Tendríamos mucho más riqueza, tendríamos muchas más posibilidades y nuestros universitarios podrían trabajar en las cosas para las que estudian. Bueno, por tanto, tenemos que de alguna manera diseñar eso y empezar a pensar en lo que queremos de cara a futuro. Por otro lado, también hay una realidad que también hay que poner sobre la mesa en el diagnóstico. La enseñanza pública en esta región se está deteriorando. Se está deteriorando porque faltan medios, porque faltan recursos y no se les da. Y hay un tercer sector que también hay que poner sobre la mesa. Es verdad que es bueno tener una profesión, pero las profesiones hoy día hay que formarse para cualquier tipo de profesión. Y aquí hay un problema reputacional respecto de la FP. De la formación profesional. Eso está en nuestro país desde hace mucho tiempo. Es la hermana pobre de la educación. La gente no quiere ir a la FP. Bueno, pues hay que potenciar la FP como una salida para que esos chicos que puedan, porque quieren o porque no pueden, fracasan dentro de la enseñanza secundaria, puedan ir y derivarse hacia la FP. Y además que el 93% encuentra trabajo. Claro, efectivamente. Entonces, ese sería otro nivel a tener en cuenta. Por tanto, no es una cosa sola, son muchas cosas, pero que hay que, como digo siempre, hay que diagnosticarlas bien, porque si el médico no diagnostica bien, difícilmente sana al enfermo. Por tanto, diagnostiquemos bien y después pongamos las medidas poniéndonos de acuerdo. A veces uno de los problemas que tenemos... De hecho, sistema productivo realmente te has referido a los salarios, ¿no? Porque... Me he referido a los salarios... Sobre todo, digo, como cosa importante, ¿no? ¿Sobre qué pivota nuestro sistema productivo en la región de Murcia? Fundamentalmente pivota sobre la exportación, la agricultura, el sector primario, que es mayor que en otras regiones. Tenemos... Sí, pero eso no tiene por qué determinar cobrar menos. Sí, pero ¿por qué digo? ¿Cuánto cobra normalmente de media el sector primario? ¿Quién trabaja en el sector primario? La mayoría de los que trabajan son esos inmigrantes que vienen de fuera. Por tanto, sector primario. El otro sector importante de nuestra región es el turismo. Los camareros tampoco cobran mucho. Hemos tenido un convenio paralizado durante 15 años en esta región y los camareros de Murcia se estaban yendo a Alicante porque allí tenían mejores salarios. Por tanto, tampoco cobran mucho los camareros y la gente que se dedica al sector servicios dentro del turismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que planificar y decir, bueno, ¿qué queremos? Yo no digo que no queramos agricultura, digo que sí, que queramos agricultura, pero agricultura que tenga riqueza, que al final no sea... Piensa que estás proponiendo, apuntando, porque no es propuesta, que aquello en lo que sí somos líderes dejemos de serlo. No quiero que dejemos de serlo. Porque la agricultura sí que tenemos peso. Pero quiero que efectivamente esa agricultura sea una agricultura que genere suficiente riqueza como para que no sea para unos pocos. El problema es que a veces aquí, en el campo de Cartagena, donde hay efectivamente una agricultura... buena parte de las empresas del campo de Cartagena, de las grandes empresas del campo de Cartagena, ni siquiera son de Murcia. O sea, no revierte dinero ese aquí a Murcia. Y cuando el campo en Murcia desaparezca, se irán a otros sitios sin ningún problema, no tendrán ningún problema de corazón. Nosotros desde Vox sí que es cierto que nosotros luchamos mucho por la agricultura. Al final, la región de Murcia es agrícola. Eso trae riqueza, a la larga. Nosotros luchamos porque traiga riqueza a nuestra región. Pero ya volviendo al tema de la educación, ese índice socioeconómico que nos puede dar idea de ese fracaso escolar no es tanto si nos centramos en la calidad de la enseñanza. Es decir, si yo me centro en tener buenos profesores o profesores formados con unas ratios adecuadas,
una persona que venga de un origen mucho más humilde puede llegar a ser cirujano. Indudablemente. Eso iba a apuntar yo antes. Efectivamente, esas personas deberían tener más interés que otros en educarse porque es la única salida que tienen. Y es gratuita y obligatoria. Ya sé que es fácil decirlo y luego hay que estar allí y que puedan ir a la escuela y que a lo mejor no tienen ni medios para llegar. Pero bueno, como teoría es así. Ellos deberían tener más interés, aunque no lo consiguieran, ¿no? El partido que ahora mismo gobierna en la región de Murcia tiene esa tendencia a explicar que el fracaso o que la región de Murcia esté en la cola de educación en España y casi que en Europa, lo achaca siempre a ese índice de socioeconómico y no es así. O sea, que una persona con menos medios podría llegar también a llegar a ser médico o ingeniero, ¿no? Eso quizás, si echamos... Es importante tenerlo en cuenta, pero... La realidad no nos dice eso, la realidad nos dice que las personas que vienen de origen muy humilde tienen desmotivación, en primer lugar. Para estudiar hay que estar motivado. Hoy día hay una cosa que, y tú eres psicóloga, funciona muy bien con los estudiantes. El mejor estudiante es el que tiene muy claramente dentro el principio de posposición de la gratificación. Es decir, yo me esfuerzo ahora porque voy a conseguir gratificaciones. Entonces, ese principio lo ha tenido normalmente la gente de clase media. Ni lo ha tenido la clase baja, ni lo ha tenido la clase alta. La clase media era la que de alguna manera ahorraba. Sí. Y ahorraba en todos los sentidos, incluso en el sentido de decir, voy a esforzarme para conseguir después beneficios. Eso hoy día en la mente de nuestros estudiantes no está. Está sencillamente, entre otras cosas porque el chaval joven hoy día no visualiza el futuro. Vive en un presente continuo. Entonces no está visualizando de ninguna manera el futuro. Cuando yo fui a la universidad y fui a Madrid, fui con una beca muy importante en aquellos momentos, que era una beca salario. Yo tenía clarísimo que si yo hacía un esfuerzo en la universidad y conseguía titularme en la universidad, posteriormente podría conseguir cosas. Y lo conseguí, soy profesor de la universidad en estos momentos. Por tanto, lo he conseguido. Pero a mis alumnos yo no les veo esa posibilidad de visualizar qué pueden ser. Al contrario, lo que están visualizando es que cuando uno termina una carrera, normalmente no trabaja en lo que ha estudiado y cuando logra trabajar, le pagan un salario de miseria. Por tanto... ahí nos vamos al bienestar económico o no bienestar económico que tenemos hoy en España y por tanto en la región de Murcia. Sí, pero es de consumo inmediato, como decías, Juanjo. Es decir, no puedo hacer planes para mañana, ni mis estudios, ni comprar, no sé si me puedo comprar una casa, ni tendré dinero para... O sea, no hay un plan porque dudas de que sea realizable. La mayoría de los jóvenes a día de hoy, cuando estudian una carrera, lo que están pensando es en irse de España. Pero no debería ser así. ¿Por qué están pensando en irse de España? Claro. Mira, te voy a poner un ejemplo de alguien que tengo muy cerca, que es médico, que además es cardiólogo, que ha hecho una especialidad. En principio, para ser médico se necesitan 6 años de carrera, después uno tiene que prepararse el MIR, después de terminar el MIR tiene 5 años de especialidad para ser cardiólogo, y cuando termina de ser cardiólogo, en Francia le están ofreciendo salarios de 24.000 euros. Y aquí le están ofreciendo contratos de 3 meses. Veamos la diferencia. Entonces, porque las condiciones se van porque aquí las condiciones de este país en estos momentos para determinados profesionales pues son de verdad, comparados con otros países, son de miseria. Sencillamente, aquí se le está ofreciendo salarios que en principio para un salario medio pues es importante, pero un cardiólogo gana 4.000 euros, allí 24. ¿Qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, ponernos de acuerdo si queremos tener una sanidad pública. Entre otras cosas, no digamos que tenemos que rebajar impuestos. Porque si no, no se puede mantener una sanidad pública. Los demás partidos lo que están haciendo son unas medidas electoralistas totales que no se van a poder llevar a cabo. Todo depende de la recaudación, ¿no? Más que de si hay que subir o bajar. Al final esa es la raya y hay que ver qué sistema es el que produce más beneficios al final. Sí. Si es aumentar impuestos, vale, pero es que hay sitios en los que bajando impuestos aumenta el presupuesto. Y eso también es un hecho cierto. Y si subimos los impuestos y lo hacemos progresivo, si bajamos los impuestos... Estamos en las dos formas de ver la misma cosa, ¿no? Claro. Pero los números no engañan. En general... Es cierto es que al final cuando uno está en un gobierno, y yo he sido consejero de la Comunidad de la Región de Murcia,
Cuando uno está en un gobierno siempre tiene más necesidades que los dineros que tiene para poder pagarlo, eso está clarísimo. Pero uno tiene que priorizar y tiene que intentar poner en su lugar cada cosa diciendo, mire usted, pues si mi interés es que la educación en esta región sea algo importante, la tengo que poner en primer lugar y lo que no puedo es regatear dinero para eso y gastármelo en otras cosas que lo mismo son menos importantes desde el punto de... Entonces, yo digo, dinero va a faltar siempre, pero pongamos la prioridad donde tenemos que poner. Pero si tienes constatado, histórico constatable, no invenciones ni mítines políticos, que haciéndolo de una determinada manera, no a lo loco, haciendo los impuestos aumenta la recaudación, y eso está demostrado. ¿Qué razón hay para no hacerlo si lo que tú quieres es tener dinero? Además de gastarlo bien, habrá que intentar ingresar más. Y si hay una fórmula de ingresar más, ¿por qué no se hace? Que bajando los impuestos se recauda más dinero, de demostrado no está. O sea, por eso lo pongo como en... Claro. Pero sé que ocurre, sé que es posible. Lo que también es cierto. Lo que está claro es que la imposición en un país tiene que ser progresiva, es decir, el que más tiene que pagar más. Y no tiene que ser al contrario, o sea, que al final lo que se está produciendo en nuestro país, y esto es la serie histórica desde hace mucho tiempo, es que las rentas del trabajo hoy día pagan más impuestos que las rentas del capital. Hace 30 años, 20 años, 20 y tantos años, no sé exactamente la fecha, antes, más del 50% de los ingresos que tenía el Estado, todo su conjunto de administraciones, más del 50% venían de las rentas del capital. Y hoy día vienen más del 50% de la renta del trabajo. Eso no tiene sentido, en principio. El que más tiene debería de pagar más. Aquí hay muchísima gente que tiene mucho y no paga, o paga muy poco. Entonces, ¿pero eso de dónde sale? El dinero es muy fuerte. O sea, el que no tiene... O sea, en España tú estás diciendo que hay personas que tienen dinero y no pagan. Estoy diciendo que vamos a la policía a comunicarlo al juez. Estoy diciendo que los que pagan impuestos en este país son los trabajadores. Están con una nómina y que eso sí que no hay manera de que puedan defraudar nada. También estoy diciendo que hay mucha gente que con mecanismos que se pueden perfectamente estudiar en las facultades de economía se puede perfectamente evitar pagar impuestos teniendo simplemente sociedades y comprándose el coche por la sociedad, sencillamente. Entonces, el coche que yo utilizo pues no es mío, es de la sociedad, pero es mi sociedad. Entonces, así de sencillo. Bueno, pues te estás dando por sentado que hay un ánimo de defraudar o de no pagar. Yo estoy dando así como dicho en general suena... Estoy dando por sentado que en este país la gente no quiere pagar impuestos, nadie. Las personas que tienen y dando, dinero... por supuesto, de penalizar al que tiene más. O el que está luchando más, o al autónomo que está luchando por sacar su empresa. No, yo no quiero penalizar a nadie. Simplemente estoy diciendo que los impuestos, que la imposición tiene que ser progresiva. Eso es una realidad contundente, ¿cómo no? Eso es la regla básica. Hay que aportar más el que más tiene. Eso es principio general de la tributación. Pero dar por sentado que el que más tiene va a intentar defraudar porque así paga menos, en este me parece muy país fuerte. Pagan más la renta del trabajo que la renta del capital. También hay mucha más gente, hay mucha más clase media que antes. No. Al contrario. No. Cada vez hay menos, ahora menos. ¿Tú crees que no hay clase media? Cada vez hay menos clase. Está desapareciendo. Depende de cuándo pongamos el antes. No sé a qué época te referías tú cuando decías que pagaba más antes el capital que el trabajo. Pues hace 20 años. Yo me voy a ir a una anécdota. Pues hace a lo mejor, no es que no me voy a ir muy lejos, ¿no? 25 años, 25 años, una persona aquí en la región de Murcia podía tener su casa en Murcia, Cartagena o tal, y se podía permitir tener una casa en la playa. Además, posiblemente con solamente un sueldo. A día de hoy, personas no pueden ni pagar su casa, la hipoteca de su casa principal. Lógicamente, la situación, la clase media, ha bajado mucho. La calidad de vida de la clase media. Bueno, tienes razón. En eso es verdad. Yo lo que digo es que lo que puede hacer una familia de clase media es menos de lo que podía hacer antes. Pero la clase media, esa clase media que ahora puede hacer menos, es más grande. Es más grande, pero está haciendo Además, hay más personas ubicadas en la clase media, aunque puedan hacer menos. Has perdido una calidad de vida. Eso por descontado. Y un bienestar económico. Yo no sé en qué otro programa decíamos que tú decías, una familia, incluso nos vamos más atrás, los años 70, decíamos así, 80, pues un sueldo de una persona podía comprarse una casa a plazos con las letras, el coche,
Yo- mal que bien pagaban todo. Yo con un soy de sueldo, Cartagena con un y sueldo. allí la empresa Bazán siempre... y con hoy el es sueldo de Bazán imposible. tenían todo. Y hoy es imposible, Es imposible de todo punto, Con ni dos siquiera sueldos, con dos ¿eh? sueldos. Con 2 sueldos. Hoy se ha deteriorado la clase media y de alguna manera hay gente trabajando que es pobre. Antes trabajando no será pobre. Fijaos, no sé en qué tiempo, pero probablemente un sueldo de 1.000 euros, por decir 1.000 euros, que es un poco menos de salario básico, ese sueldo ya se cobraba hace 30 años en España. Y miremos a ver qué costaba una barra de pan hace 30 años comparado con el Pues sueldo. ahora. Y un sueldo de 1.000 euros, pues era altísimo, pero no era estratosférico. Era un sueldo de un funcionario de primer nivel, por ejemplo. Uno les pongo siempre un ejemplo. Mi padre, que en paz descanse, era viajante de comercio. Estaba viajando toda su vida, vendiendo pimentón y especias, que en esta región había mucho. Entonces, y mi madre trabajaba, pero trabajaba con su hijo en su casa, trabajaba muchísimo, tiene 5 hijos, afortunadamente vive. Mis padres, con su salario, de mi padre, solo de mi padre, porque mi madre era ama de casa, con su salario, si yo deflacto mi salario, ganaba más que yo. Y yo soy profesor de la universidad. Entonces, hemos perdido Mucho. muchísimo. Con esta anécdota nos quedamos, vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta. ¿Seguimos hablando de la situación económica actual o pasamos a la ley de educación? ¿Qué me decís? Si la educación es el tema que vamos a tratar, podemos pasar. Hay muchas opiniones a favor y en contra con esa ley de la LOMLOE. ¿Qué opináis? Juan José. Yo no estoy de acuerdo con ninguna ley de educación desde hace ya mucho tiempo. Y no estoy de acuerdo con que los partidos políticos no se sienten ni se pongan de acuerdo en una ley de educación, todos. Creo que la educación es una cuestión de Estado, no es algo de un partido político. Por tanto, todos los partidos políticos deben de llegar a un acuerdo sobre la educación y mantener la columna vertebral de la educación el tiempo que haga falta. Lo que han hecho ha sido cambiarla. Claro, y aquí la estamos cambiando cada Cada vez 5, que uno 10, llega a la 7 Moncloa. años, cada vez que Cada llega vez que alguien, un entra partido un político partido político. diferente a la Moncloa. No le roga muchas veces, pero sí. Sí, pero lo va cambiando. Sí. Entonces, yo que llevo en la educación, pues ahora ya 20 y tantos años seguidos, antes estuve un tiempo en política, pero estoy 20 y tantos años seguidos, he vivido ya muchas leyes de educación. Y claro, dice, en 20 y tantos años no tiene sentido. Uno va, por ejemplo, a Francia, por poner un ejemplo, puede ir a Alemania, puede ir a Holanda, va a Francia y encuentra con que la columna vertebral del sistema educativo francés lleva ya casi 80 años. Esa columna vertebral no se mueve la coyuntura, pero no se mueve la columna vertebral. Y aquí la columna vertebral la cambiamos cada 3 días. Por tanto, no estoy de acuerdo con ninguna ley de educación que no sea producto de un gran consenso y un gran pacto. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con ninguna ley de educación que no lleve detrás un acompañamiento económico. Aquí se han hecho leyes que el papel lo resiste todo. Son perfectas, muy bonitas, la última ley de universidades es perfecta, ahora viene otra perfecta, todas perfectas en el papel. Pero después cuando llega el momento de poner los dineros para que eso se produzca y se haga conforme a la ley, no hay dinero. Por tanto, ley de educación consensuada y ley de educación con acompañamiento económico, con un compromiso de acompañamiento económico. Entonces, estaré de acuerdo con esa ley de educación. Mientras tanto, no estoy de acuerdo con ninguna. María José. Mira, a lo que dice Juan José, la verdad es que no solamente tenemos que hacer un plan, creo que nacional, que vertebre esa educación, que no haya diferencias entre comunidades autónomas, es que nos estamos enfrentando a que tenemos 17 gestiones diferentes, aunque tenemos una ley, pero la gestión al final tenemos 17 gestiones totalmente diferentes. Y luego además, como decía, luego está por un lado la universidad, por un lado la FP, señores, vamos a sentarnos, vamos a hacer un plan nacional de educación que además se mantenga y que aúne lo que es una calidad educativa española, ¿no? Que no haya una diferencia entre un alumno que estudia en la región de Murcia y un alumno que estudia en Madrid, que bueno, que ya hace años en Madrid estaba a la cabeza y además en buena posición
de sus estudiantes, pero también ha bajado. Es que encima la región de Murcia tampoco se ha fijado en aquellas gestiones educativas que estaban funcionando. Entonces, pues bueno, desde Vox sí que nosotros queremos una misma línea que vertebre todo lo que es la educación. No puedo sino suscribir lo que ha dicho Juanjo y María José. A mí se me ocurre una aportación, y es que no se me ocurre por qué un país, una ciudad, una comunidad, si queremos, podría decir incluso hasta una tribu de cualquier país, que no estar de acuerdo los adultos en qué es lo que le conviene a sus hijos. No me parece posible que no se pueda estar de acuerdo en eso. Es imposible. Como realmente aquí nos ocurre y no ocurre en otros países, aquí tenemos un problema adicional que no tienen otros. En otros países hay las mismas divisiones políticas de derecha, izquierda, ultras para un lado y otras para el otro, y sin embargo eso parece que lo respetan más. Y nosotros no somos diferentes, sin embargo aquí ocurre. Yo creo que aquí tenemos la tendencia a teñir de ideología y no de ideas hasta las ordenanzas municipales o de qué color se pinta la calzada. Bueno, no al color que más convenga, sino al color que se parezca a mi logo. Está claro que entonces, si filtras está... por ese criterio todo, tenemos lo que has dicho tú, una cosa disparatada que no se sabe uno qué tener ya ni por las siglas ni por nada, no se sostiene, la verdad. La educación está ahora mismo muy dominada por un adoctrinamiento. Además que la autoridad del padre, ¿no? La legitimación del padre a poder elegir. Creo que en eso no coincidimos. Hay unas cosas en las que no coincido. No coincido en que las comunidades autónomas no puedan gestionar la educación. Gestionar la educación, no diseñar la educación. Gestionar. La gestión de las comunidades autónomas ha favorecido enormemente la igualdad de educación. Hay muchas diferencias. Muchas diferencias entre un alumno de Galicia. Si gestionaran una misma ley, sí, pero como pueden hacer cosas. Tanto en la sanidad como en la educación, antes había que llamar a Madrid para que iniciaran un colegio. Desde Murcia se ve mucho mejor donde hay necesidades de colegio que desde Madrid. Para hacer un hospital antes había que hacer rogativas porque no te hacían un hospital, te lo tenía que hacer desde Madrid el Ministerio de Sanidad. Yo creo que pero ahora te ponen el hospital en la comunidad autónoma de mi gobierno, no en la de la competencia. Pero realmente lo que tenemos que hacer es evaluar. El que manda dice dónde se pone el hospital. Lo hace la región, no lo hace el Ministerio de Sanidad. Ya pasa lo mismo, hay 17 comunidades autónomas, 17 unidades. Lo vimos de hecho con la pandemia, ¿no? A ver. Sí, pero hay cosas que hay que cambiar, pero lo que no tiene ninguna duda es que la gestión de los asuntos públicos cercana al ciudadano sabe más de lo que necesita el ciudadano que si está lejano. Es como si por esa regla de tres lo lleváramos todo a Bruselas. Simplemente lo que hay que hacer es ir y actuar, es decir, ver si realmente se puede medir esto de, oye, realmente mi hijo, por estar en la región de Murcia, tiene menos conocimiento tiene que el que él vive en Galicia o el que vive... No debe de tener menos conocimiento ni muchísimo menos, pero eso se soluciona con una ley nacional, que todas las leyes son nacionales, bien hechas, y después dando las competencias que tengan que tener las comunidades autónomas de gestión. La sensación que da con esta nueva ley es que se premia al que se esfuerza poco, ¿no? O simplemente no se esfuerza. No forzosamente. Yo creo que una de las ventajas de la educación en nuestro país es que con esta ley nadie se queda totalmente excluido. Siempre tiene posibilidad de volver, de entrar por algún conducto. Y eso es bueno. En principio eso es bueno. O sea, Einstein sacaba muchos ceros en matemáticas. Y lo hubiéramos en ese momento cortado probablemente no tendríamos la teoría de la relatividad, por lo menos la hubiéramos tenido mucho más tarde. Son casos excepcionales. No, claro, pero yo lo que digo es que en principio hay gente que puede ser muy malo en primaria y después ser una lumbrera en la universidad. También dijo Einstein que si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes y no siempre la misma. Sí. A lo mejor para ver el tema de la gestión, auditorías con realmente procedimientos científicos que nos digan si realmente es eficiente esas gestiones o 17 gestiones diferentes. No, sí, yo no digo que no haya que hacer auditorías, todas las que queramos, pero lo que digo es que la toma de decisiones cerca del ciudadano al final favorece a la eso es normal. En una comunidad de vecinos se delegan cosas. En un país que no tenga comunidades autónomas, pues existen las provincias, sea el país que sea. Pues todo está delegado en realidad. Pero es que yo recuerdo cuando no habían comunidades autónomas, cómo se hacían las cosas.
Y no me gustaba. Pero no era por el hecho en sí de... Era porque Pero que había que no se hicieran bien en aquel entonces no quiere decir que ahora con los conocimientos que tenemos, no se puede hacer. Y que no se puede... Utilizando métodos científicos, evaluando, Bueno, y que no se midiendo, puedan hacer bien las cosas. reportando. En Alemania hay Länder, hay comunidades autónomas, entre comillas, y funcionan perfectamente. O sea, no hay ningún problema. Entonces, el modelo de descentralización es un modelo que favorece el que se tomen las decisiones más cerca del ciudadano. Y ese modelo, en principio, teóricamente es bueno. Esa es la cuestión, que en teoría no hay uno mejor que otro. Cualquiera puede funcionar si se hace bien. La realidad es que el nuestro no funciona. No funciona. Esa es la realidad. Funciona aquí, Yo no diría- en yo no- Extremadura, yo no funciona en diría- Canarias, hombre, que Yo no funciona. diría que no Para funciona. empezar, el gasto es desorbitado. Se multiplican los gastos por decir, habrá algunas cosas que efectivamente tengan que descentralizarse, pero hay otras que no puede ser. ¿Sabéis cuántos funcionarios tenemos en España? ¿Cuánto dinero? Funcionarios, 3 millones de funcionarios. Cuando se negoció la transferencia de comercio interior. Sí, ¿Sabéis cuánto dinero que gastaba el Estado en la Comunidad Autónoma de Murcia en comercio exterior? no tengo ni idea. ¿No? Iba a decir un euro. Un duro. 5 pesetas. Gastaba el Estado. Eso fue lo que nos transfirieron de comercio exterior. Es decir, desde Madrid, Murcia, le importaba un pepino y comercio exterior, pues no le importaba nada. Como no le importaban nada los hospitales, ¿cuántos hospitales habían en esta región cuando se empezó a hacer la comunidad autónoma? ¿Y cuántos hay ahora? Eso aquí era debido. Era debido a que desde Madrid se hacía lo que desde Madrid le interesaba que se hiciera, no lo que interesaba a los ciudadanos de Murcia. Sí. Murcia Habría probablemente alguien que tenía más tirón para que... evidentemente. Datos te puedo dar. La financiación por alumno y año de un escolar murciano es un 60% inferior a la de un vasco. Eso es la culpa la tiene la comunidad autónoma. Ni PSOE, ni PP, Pero ni esa, la culpa, Podemos. esa la culpa la tiene la comunidad autónoma, no se la puede echar al Estado. O sea, el Estado descentraliza la educación y descentraliza la sanidad. Y a partir de ahí, efectivamente, podemos decir que esta comunidad autónoma está infrafinanciada. Aquí abrimos otro debate, pero yo no sé si estoy de acuerdo contigo, porque la culpa no sé si es de la comunidad autónoma o de un Estado que está viendo que hay una desigualdad y no la corrige. Y no la Diciendo, corrige. ¿qué pasa? Que depende del político que me venga, si es más listo, más tonto, le doy más, y entonces, como tú lo has ganado, macho, pues para ti. Vox me Vox parece- es el único partido que ha llevado esta El injusticia. Estado debería ser el que dijera, esto no es justo, vamos a ponerlo en orden. No, ese es uno de los errores que yo, desde mi punto de vista, cometemos los españoles. Siempre queremos tener a alguien que nos vigile. No quiero tener a nadie que me vigile. Quiero que la comunidad autónoma de la región de Murcia... Querrás jueces, ¿no? Querrás que haya jueces. Sí, pero no quiero que me Yo vigile. estoy hablando de un juez. No quiero que No de un policía. No quiero que me vigile. Porque yo cuando descentralizo el poder político es con todas sus consecuencias. Una de las cosas que yo he criticado más de las comunidades autónomas es que no recaudan las comunidades autónomas los dineros que se gastan. Porque si recaudaran los dineros que se gastan, probablemente en vez de poner la mano y pedirle al Estado, probablemente sabrían gastarse mejor el dinero. Cuando uno se lo tiene que sudar, pues se lo gastan mejor que si te lo dan. Entonces, en ese sentido, yo quiero comunidades autónomas como las tienen los Estados federados en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos. Quiero eso, poder político de verdad descentralizado. Son tantos funcionarios como ellos, porque Alemania tiene 800.000 y nosotros 3 millones, y son el doble de habitantes. Nosotros no tenemos menos funcionarios que Alemania. Tenemos muchos más. Muchos más. No digo, no tenemos más, en proporción con la población, tenemos menos. Funcionarios, Sí, en proporción con la población, menos. yo tantos que tengo, que no los puedo poner en la mesa, es que tenemos el doble de funcionarios que Alemania. Nos Unos quedan 3 apenas- millones, no sé si llega de 3 millones. Nos quedan Bueno, apenas 3 minutos. Quiero que me deis un titular a modo de conclusión, César. hay muchas cosas que cambiar y en ello estamos, entre los políticos y los ciudadanos, entre todos a ver si lo conseguimos. María José. Bueno, pues una aprobación de una ley nacional de educación que sea duradera y sobre todo que los hijos no son del Estado, son los padres y los padres tienen que tomar las decisiones de sus hijos. José, terminamos contigo. Diría que los niños, afortunadamente, desde hace ya mucho tiempo, desde el año 1989, tienen derechos y, por tanto, las autoridades públicas tienen que salvaguardar esos derechos. Si los padres niegan esos derechos, pues tienen que introducir las medidas que sean oportunas para poder garantizar esos derechos. Y yo creo que la educación, efectivamente, y en eso coincido con María José, debe ser un gran pacto. No debe ser algo que imponga un partido sobre el otro. Tiene que haber un gran pacto y un pacto que se mantenga en el tiempo.
cuando consigamos ese gran pacto que hasta ahora ha sido imposible, la educación en este país irá mejor. Pues dicho queda, Juan José García Escribano, codirector del CEMOC, gracias, ha sido un placer. María José Ruiz, candidata de Vox a la Asamblea Regional, un placer, gracias. Gracias. Y también César Gironella, asesor de comunicación, un placer. Gracias. Gracias también a ustedes por estar ahí. Hasta mañana.